Por favor, doctores, si me confirman que se pueda ver la pantalla. Se ve normal, doctor. Muy bien. Vamos a comenzar la jornada del día de hoy con embarazo prolongado. Sí, es uno de los temas que está en su bibliografía. Tenemos un casito clínico, mujer de 32 años de edad, actualmente en su segundo embarazo, ha tenido un parto previo y tiene 42 semanas de gestación por fecha de última menstruación, confirmada por ultrasonido de primer trimestre, sin complicaciones previas durante el embarazo, consulta por disminución de movimientos fetales en las últimas 24 horas, ni era contracciones uterinas regulares, pérdida de líquido amniótico sangrado vaginal. No presenta antecedentes personales de hipertensión, diabetes o enfermedades tiroideas. Su primer parto fue a término sin complicaciones y vaginal. Su control prenatal se ha monitoreado de manera regular y ha tenido un control de crecimiento fetal adecuado. Podemos ver los signos vitales de la paciente: 120/75, 85 de cardíaca, 18 de respiratoria, 36,8 grados centígrados la temperatura. Abdomen con una altura de fondo uterino de 36 centímetros. Fondo uterino a nivel de la apófisis sifoides. Presentación cefálica. Auscultación fetal. Frecuencia cardíaca fetal de 125 latidos por minuto. Ritmo regular. Pruebas diagnósticas. Ecografía obstétrica. Tiene un líquido amniótico disminuido. Un índice amniótico de 3 centímetros. Placenta grado 3. Simetría fetal dentro de parámetros normales. Se realiza un monitor fetal, el cual es trazado reactivo sin desaceleraciones. Bien, su bibliografía dice que el embarazo postérmino es aquel que se excede los 293 días o correspondiente a las 41,6 semanas, ¿no? Inclusive para las bibliografías actuales, este espacio entre 41 o 41,6 se denomina embarazo en vías de prolongación, pero ya embarazo prolongado serotino es aquel que se presenta después de las 41,6 semanas, ¿sí? La frecuencia es poca, ¿no? Aparentemente el 7,5% cuando calculamos en relación a la fecha de última menstruación, ¿sí? 2,5 cuando es en función a la ecografía del primer trimestre y apenas 1% cuando tiene correlación tanto de la fecha de última menstruación como también de la ecografía precoz. En función a la etiología, puesto que no hay algo patológico que promueva que un embarazo se prolongue, solamente que tenemos que tener en cuenta que es más frecuente en pacientes que son menores de 35 años y que en función a los antecedentes de paridad es más frecuente en los pacientes que son nulíparas, es decir, las que no han tenido un parto previo. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de un embarazo prolongado? Primero es en función a la fecha de última menstruación. Y cuando hablamos de la fecha de última menstruación, tenemos que hacer referencia a que sea una paciente con ciclos regulares, que no haya estado tomando anticonceptivos orales al menos 3 meses previos a su fecha de última menstruación, ¿no? Y que no tenga una patología de base, evidentemente. Cuando cumple el requisito, la fecha de última menstruación nos ayuda de manera considerable. Otro es en función a la ecografía. Y en relación a las ecografías, aquí podemos ver la ecografía que se realiza antes de la semana 13, ¿no? Es decir, el primer trimestre, el error es máximo de una sola semana. Por lo tanto, podemos decir que esto es una ecografía muy confiable para valorar la edad gestacional. Casualmente, en esta ecografía lo que se valora es la longitud cráneo-caudal del producto para calcular la edad gestacional. En el segundo trimestre ya puede haber un error de más o menos una semana, es decir, ya no es tan precisa como la primera, donde aquí se toman los diámetros como el diámetro biparietal, la circunferencia abdominal, que se llama la longitud del fémur, se hace unos parámetros para calcular la edad gestacional. Mientras que en la ecografía del tercer trimestre puede haber más inclusive de error de una semana y lo que más nos interesa en el tercer trimestre, evidentemente, es valorar la cantidad de líquido amniótico. ¿Por qué? Porque el embarazo prolongado por lo general se caracteriza por una disminución en el líquido amniótico, es decir, una tendencia al oligohidramnios. También podemos hacerlo en función a la semiología, ¿no? Se menciona de que hay una tasa de crecimiento de la altura uterina
y que por lo general los embarazos prolongados también tienen tendencia a ser macrosomía fetal, ¿no? Entonces vamos a encontrar una altura de fondo uterino correspondientemente como para este peso probable del producto. ¿Qué implicancias tiene un embarazo prolongado, sí? Ya por sí, los productos que tienen más allá de 42 semanas tienen un chance mayor de y mortalidad simplemente por el hecho de ser post-término, ¿ya? Hay una tendencia a que haya sufrimiento fetal. ¿Por qué motivo? Al haber oligohidramnios, por lo general la presentación o algún segmento del cuerpo del bebé comprime el cordón umbilical. Y al comprimir el cordón umbilical se producen lo que ya habíamos visto en mecanismo, digo, en trabajo de parto, los dips variables. Mucho más acentuado cuando el cordón umbilical tiene datos de hipovolemia, es decir, ya el cordón deja de tener paso de sangre. También otra de las fisiopatologías está en que la placenta ya se vuelve demasiado madura y puede entrar en un grado de insuficiencia placentaria. Todos estos factores pueden desencadenar un estado de hipoxia en el producto que haga que se estimule el centro, especialmente del nervio vago, y por lo tanto el producto pueda, que se llama, liberar esfínteres y por correspondiente se pueda presentar el meconio. ¿Ya? Entonces, estos parámetros hacen que se aumente el riesgo de sufrimiento fetal en el producto. Por lo tanto, ¿qué hacemos ante un embarazo prolongado? En el caso de que tengamos la fecha de última menstruación conocida y maduración pulmonar, lo que nos corresponde realizar es una inducción del parto. Para la inducción del parto, evidentemente, lo que nos interesa mucho es el grado de maduración que tenga el cuello del útero. Si tenemos una buena maduración del cuello del útero, podremos pasar de manera directa a oxitocina. Pero si esto no ocurre, que en los embarazos que no tengan un trabajo de parto establecido, pues la mayor parte de las veces vamos a tener un cuello inmaduro. Por lo general vamos a utilizar prostaglandinas, ¿no? La E2 es la que más utilizamos, pueden ser en cápsulas o en gel, y también contamos con una prostaglandina sintética que es el misoprostol. La dosis del misoprostol es 25 microgramos, ¿no? Y podemos utilizarla en intervalos de cada 12 horas, máximo una dosis de 50 para que no se produzca un parto en avalancha. Otra que se llama de las medidas es realizar amnioinfusión. ¿Para qué ponemos más que se llama líquido dentro del saco gestacional? Para que evitemos que se comprima el cordón umbilical y haya datos de sufrimiento, ¿no? Es una de las medidas que su bibliografía refiere para realizar un trabajo de parto. Pero si no tengo el FUN conocido, es decir, no tengo que se llama un dato claro, es decir, solamente hay la sospecha, tendría que realizar pruebas de maduración fetal. Si el producto que se llama no está con grados de maduración pulmonar, probablemente podré realizar una conducta expectante y esperar simplemente. Pero si tengo datos de que ese pulmón está ya maduro en el producto, lo ideal será inducir el parto. Los únicos casos en los cuales reservamos la única conducta de cesárea, según su bibliografía, es en los casos de sufrimiento fetal crónico, es decir, aquel que ya está pasando el tiempo por más que hayamos hecho medidas para ello, y el otro, el producto sea macrosómico o que la madre tenga condiciones patológicas para que pueda desencadenarse en cesárea. Es bien cortito el tema, ¿no? Creo que son apenas 3 páginas. Por lo tanto, doctores, pasamos a las preguntas. Ustedes ya conocen la hermenéutica del trabajo. Nuevamente repasamos nuestro caso clínico. Tenemos una mujer de 32 años de edad, dos embarazos. Ese es su segundo embarazo, ha tenido un parto previo. Actualmente 42 semanas de gestación por fecha de última menstruación confirmada por del primer trimestre, sin complicaciones previas durante el embarazo. Consulta por disminución de movimientos fetales en las últimas 24 horas. Niega contracciones uterinas regulares, pérdida de líquido amniótico, sangrado vaginal. No presenta antecedentes personales de hipertensión, diabetes, enfermedades tiroideas, todo normal. Su primer parto fue a término sin complicaciones y por vía vaginal.
En su control prenatal se ha monitoreado de manera regular y ha tenido un crecimiento fetal adecuado. Luego del examen físico, no hay alteraciones en sus signos vitales. En el abdomen destaca una altura de fondo uterino de 36 centímetros, ¿no? Que está a nivel de la apófisis sifoides. La presentación está cefálica. La auscultación fetal es de 125 latidos por minuto, siendo regular. Las pruebas diagnósticas tenemos una ecografía obstétrica con líquido amniótico disminuido. Está con oligohidramios. La placenta está madura, grado 3 y la biometría fetal dentro de parámetros normales, es decir, el tamaño está de acuerdo a la edad gestacional. Se le ha realizado un trazado de monitoreo fetal, el mismo no presenta desaceleraciones. ¿Cuál es el riesgo más común asociado con el embarazo prolongado? Anomalías congénitas, restricción de crecimiento intrauterino, síndrome de aspiración de meconio, corionionitis o diabetes gestacional. Sencillita, ¿no? Hay más chances de que haga sufrimiento y por ende que haya aspiración de meconio. ¿Cuál es la mejor opción de manejo para esta paciente con 42 semanas de gestación y oligohidramias? Observación y control en 48 horas, inducción de trabajo de parto, cesárea electiva, administrar corticoides y observar o internación para monitoreo continuo. Su bibliografía dice claramente, si la paciente está con datos de bienestar fetal, inducimos el trabajo de parto, ¿no? Alguien coloca en el chat, ¿no? Administrar hacer infusión, ¿no? Previo al parto, no sería una idea sacada de los pelos, está bastante bien, pero no tenemos en las opciones acá, ¿no? 3. ¿Cuál es el principal riesgo materno asociado al embarazo prolongado? Preeclampsia, infección intramniótica, desgarro perineal de tercer grado, distocia de hombros o desprendimiento prematuro de placenta no inserta. Bueno, no, doctores, no hay mayor riesgo de infección, no es ruptura prematura de membranas, embarazo postérmino y probablemente las membranas vayan a estar íntegras, no hay riesgo para que se infecte, ¿sí? El hecho de que haya distosia de hombros interfiere en distocias del canal del parto, ¿no? Para ambos doctores, aquí pues me dicen, no sería solo para el producto, para ambos doctores. La distosia del canal, digo, de hombros, ya habíamos visto ¿qué se llama? En diabetes gestacional está. Podría ser desgarro de tercer grado, ¿no? No estaría mal en función a ello. De todos modos, no sería infección, ¿ya? Aquí sí quiero que se quede claro que no sería infección. 4. El monitoreo fetal muestra desaceleraciones tardías. ¿Qué representa esto? Compromiso fetal por insuficiencia placentaria, desprendimiento placentario, cordón umbilical corto, compresión de vena cava inferior o movimiento fetal normal.
En su bibliografía está que quien produce las desaceleraciones tardías es que se llama la compresión del cordón y la insuficiencia placentaria, ¿ya? Aquí no puede ser porque se mueva normal, ¿no? O por compresión de la vena cava inferior en el producto, no tiene relación esto. En una paciente con embarazo prolongado, la evaluación de la placenta muestra un grado 3 en la ecografía. ¿Qué indica este hallazgo? Placenta previa, placenta envejecida, placenta creta, desprendimiento de placenta o placenta normal. Hablamos de una placenta senescente, ¿no? O placenta envejecida, placenta madura, como quieran llamarlo. Espérame un segundito. A ver, sí, sí. Perfecto. Embarazo prolongado postérmino se denomina como aquel que sobrepasa el límite de 41,6, 42,1, 37,1, 41,1 o 38,6. Ya habíamos visto, ¿no? Es 41,6 para adelante, ¿no? Y porque ya a partir de 294 o 42 semanas ya es postérmino. ¿Ya? Entonces, 41,6 es lo que dice su bibliografía. Algunas de las pocas variables que se asocian con el embarazo prolongado son edad mayor a 35 años y multíparas, edad menor de 35 y multíparas, edad mayor de 35 y nulíparas, edad menor de 35 y nulíparas, edad mayor de 40 años y nulíparas. Los conocimientos sobre las causas que intervienen en la prolongación del embarazo son muy escasos. En el apartado sobre indicación del parto se hablarán algunos mecanismos que pueden ser responsables para el desencadenamiento del mismo, ¿no? Se han identificado algunas pocas variables que se asocian con el embarazo prolongado, como la edad, más frecuentemente en menores de 35 años y en función a la paridad, más frecuentemente en nulíparas. Entonces aquí la respuesta es menores de 35 años y nulíparas. El cálculo de la edad gestacional en pacientes según la fecha de última menstruación es válido y siempre cuando no exista una de las siguientes: antecedente de embarazo previo a 6 meses, toma de anticonceptivos orales, irregularidad menstrual, ve y si son correctas o todas son correctas. Se establece por el cálculo de la edad gestacional sumando los días transcurridos desde el primer día del comienzo de la fecha de última menstruación hasta la fecha de la consulta. Si la cifra sobrepasa 293, es decir, 41,6, se está tratando de un embarazo prolongado postérmino. Este cálculo cuenta con las limitaciones antes mencionadas. Es válido en mujeres que previamente a la fecha de última menstruación tenían ciclos regulares, que recuerden la fecha y que no hayan tomado anticonceptivos orales al menos 3 meses antes de la primera falta, ¿no?
Entonces aquí las respuestas B y C son correctas. La edad gestacional por ecografía en las 13 semanas, en la ecografía, ¿no? Se realiza en función a perímetro cefálico, diámetro biparietal, longitud femoral, longitud craneocaudal, o todos son correctos. La edad gestacional estimada por amenorrea, en particular en casos de duda, podrá ser confirmada si existió alguna exploración ecográfica previa al feto, ¿no? Si se midió la longitud cráneo-caudal antes de las 13 semanas, se podrá asegurar la edad gestacional con un error estimado de menos de una semana, ¿no? Si se midió el diámetro biparietal entre las 3 y 27, es decir, en el segundo trimestre, se estimará con un error de más o menos una semana. Longitud cráneo-caudal es lo que nos interesa en las primeras 13 semanas. La prolongación de la gestación se asocia con oligohidramios, polihidramios, normohidramios, ruptura prematura de membranas o ninguno es correcto. ¿No? La prolongación de la gestación suele asociarse con disminución de la cantidad de líquido amniótico. En algunos casos pueden notar clínicamente la reducción del tamaño uterino, ¿no? A este signo se le conoce como el Valentine Rush, que la altura de fondo uterino baja un poquitito, ¿no? Eso se puede estudiar con la proyección ecográfica visualizando los bolsillos del líquido amniótico. El oligohidramios presenta un signo de mal pronóstico. La principal causa de sufrimiento fetal intraparto en un embarazo prolongado es trastorno hipertensivo del embarazo, desproporción cefalopélvica, distocia de hombros, polidramios, compresión de cordón umbilical. El embarazo prolongado, la principal causa de sufrimiento fetal intraparto es debido a la compresión del cordón umbilical facilitado por el oligohidramios. Y la respuesta es E. Durante un trabajo de parto en un embarazo prolongado con oligohidramnios es común encontrar en el cardiotocógrafo DIPS 1, DIPS 2, DIPS 3, espigas o no se realiza cardiotocografía. Estos dos indicadores son predictivos del riesgo fetal. Con el oligohidramnios y la compresión del cordón se facilita, perdón, y es mayor aún cuando se combina con cordón umbilical hipovolémico. En estos casos, el inicio de las contracciones uterinas del trabajo de parto puede desencadenar desaceleraciones variables de la frecuencia cardíaca fetal, DIPS umbilicales o DIPS tardíos, DIPS 2, ¿no? Claramente decía en el trabajo de parto, doctores, que los DIPS 2 son los patológicos, ¿ya? Veo que están colocando también en la respuesta DIPS 3, ¿no? Sabemos de que no necesariamente son patológicos los tres, ¿ya?
La inducción de trabajo de parto en una paciente con 41 semanas de embarazo y cérvix inmaduro se debe realizar con prostaglandinas, oxitocina, misoprostol. Ahí sí son correctas, todas son correctas. Paciente con fecha de última menstruación conocida y prueba positiva de madurez pulmonar fetal. Se inducirá el parto hacia el final de la semana 41. El éxito de la inducción, o sea, la finalización del parto, está en relación directa con el grado de madurez cervical. Antes de intentar inducción con oxitocina, en especial si el cuello no está maduro, se recomienda ampliamente locar en fondo del saco vaginal un óvulo de prostaglandina tipo E2, ¿no? Repitiéndolo cada 6 horas si no se tuvo efecto. La aplicación del gel también es bueno, ¿no? Con prostaglandinas E2 y en menor grado con misoprostol, algunas pacientes pueden presentar diarrea, vómitos o bien solamente náuseas. El más eficaz es el misoprostol, que es un análogo de las prostaglandinas y que también aplicando localmente en el fondo del saco vaginal es muy exitoso. Entonces, si no está maduro el cuello, o prostaglandinas y misoprostol. En un embarazo de 41 semanas con diagnóstico de olividráneos, se procederá a inducción con prostaglandinas, cesárea de emergencia, amnioinfusión, control en una semana o amniocentesis. En casos de olividranio severo, inmediatamente antes de comenzar la inducción del parto, se aconseja realizar amniinfusión con 1000 ml de solución salina normal entibiada a 37 grados centígrados y administrada por medio de un catéter colocado a la cavidad amniótica. La amniinfusión podrá prevenir la compresión del cordón umbilical y los signos de sufrimiento fetal agudo cuando comiencen las contracciones uterinas provocadas por la inducción, ¿no? La respuesta sí es amnioinfusión. Se puede realizar cesárea en un embarazo prolongado ante sufrimiento fetal crónico, presencia de meconio con DIPS 1, inmadurez pulmonar, oligohidramios con DIPS 1 o todos son correctos. La indicación de cesárea electiva, dice, ¿no? De primera intención, se reserva para aquellos embarazos prolongados con certeza de la fecha y con sufrimiento fetal crónico reflejado en una prueba positiva de tolerancia fetal a las contracciones uterinas por oxitocina, aparición de DIPS-2 o por disminución de la reserva de oxígeno del feto. Cuando esta prueba es positiva, el embarazo prolongado generalmente coincide con oligohidramios y meconio. También es una indicación necesaria la comprobación de macrosomía fetal o complicaciones fetomaternas, ¿no? Aquí solamente sufrimiento fetal crónico. Tema cortito. Puntos claves. Definición: el embarazo prolongado es aquel que dura más de 42 semanas, ¿no? Desde la fecha de última menstruación o 294, ¿no? Pero sabemos que es de 41,6 para adelante, es decir, por eso les digo 42. Cálculo de la edad gestacional. La precisión estimada de la edad gestacional es clave para prevenir el diagnóstico incorrecto en el embarazo prolongado. Factores de riesgo: nulliparidad, antecedentes familiares de embarazos prolongados y errores de la adaptación de la gestación son factores asociados. Complicaciones fetales: aumenta el riesgo de macrosomía, síndrome de inspiración de meconio, hipoxia, oligohidramios y muerte intrauterina.
Complicaciones maternas, riesgo de parto instrumental, cesárea, laceraciones perinales, hemorragia posparto y distocia de hombros. Oligohidramnios, el líquido amniótico disminuye, lo que aumenta el riesgo de hipoxia y sufrimiento fetal. Un índice de líquido amniótico menor a 5 centímetros es significativo. Monitoreo fetal, se recomienda monitorización del bienestar fetal a partir de las 41 semanas mediante perfil biofísico y pruebas de no estrés. Inducción del parto, indicar la inducción entre las 41 y 42 semanas en presencia de oligohidramnios o signos de sufrimiento fetal. Perfil biofísico, utilizar para evaluar el bienestar fetal, combina monitoreo cardiotocográfico con la medición del líquido amniótico y movimientos fetales. Riesgo de macrosomía, el riesgo de macrosomía aumenta con el embarazo prolongado, lo que eleva el riesgo de parto traumático. Parto instrumental y cesárea. La cesárea y el uso de forceps o ventosas son más frecuentes debido a las complicaciones derivadas del parto prolongado. Insuficiencia placentaria. La placenta puede envejecer y volverse insuficiente, lo que resulta en una disminución de la transferencia de oxígeno y nutrientes al feto. Síndrome de aspiración de meconio. El aumento del riesgo de la aspiración de meconio en el líquido amniótico puede causar complicaciones respiratorias graves en el neonato. Prevención, la ecografía temprana en el primer trimestre es crucial para la correcta datación del embarazo y reducir el riesgo de embarazo prolongado. Recomendaciones, a partir de la semana 41, la evaluación del bienestar fetal debe realizarse de forma más intensa y se debe considerar la inducción del parto a las 42 semanas para evitar riesgos maternos y fetales. Por favor, doctores, tómenle una capturita de pantalla a estas preguntitas para que las puedan resolver. Segunda hojita, por favor, tómenle una captura de pantalla igual. Vamos a pasar a nuestro segundo tema y de ahí empezamos con las preguntas. ¿Ya, doctores? Doctor, buenas noches. Diga, mande, doctor. Doctor, disculpe una consultita. Mire, no me quedó muy claro en la cuestión de la definición en sí, ¿no? Porque, o tal vez una definición podría ser como usted dice, si excede las 42 semanas, sería un parto post-término con 294 días, o prolongado sería de 293 días, 41,6 semanas. ¿Es así, doctor? Entre comillas, prolongado postérmino son similitudes. ¿Ya? Ya después, ¿qué se llama de las 42? Por eso es que 42 le precede al 41,6. Entonces, no creo que les pregunten así 41,6 y medio, así digamos, ¿no? Nada más ustedes tengan en cuenta que hasta 41,6 y para adelante es postérmino. Vamos. Gracias, doctor. Avísenme si se logra ver, por favor, las diapositivas. Muy bien, comenzaremos. Nuestro siguiente tema, ruptura prematura de membranas. Caso clínico, tengo una paciente de 27 años, gesta 2 para 1, ¿no? 34 semanas de gestación, acude al servicio de urgencias por salida de líquido vaginal abundante de inicio súbito hace 4 horas. Niega contracciones uterinas dolorosas, refiere movimientos fetales presentes, no tiene antecedentes médicos relevantes, no ha tenido infecciones recientes ni sangrado vaginal. Al examen físico, los signos vitales estables, una presión arterial de 110-70 milímetros de mercurio,
frecuencia cardíaca 85, respiratoria 16, temperatura 36,8. En la exploración obstétrica se observa líquido amniótico claro en el especuloscopio. El cérvix está cerrado y no se observan signos de trabajo de parto. Se realiza prueba de nitracina que es positiva y la prueba de cristalización muestra patrones de helecho. Bien, tenemos definición. Ruptura prematura de membranas es la solución de continuidad de las membranas, es decir, el corion y el amnios antes del inicio del parto. Hay una pequeña partecita inclusive que dice, no, según algunos autores, es 1 hora antes del trabajo de parto, pero como que el médico a veces no alcanza a ver el futuro para saber si va en la siguiente hora desencadenar el trabajo de parto o no, ¿no? Pero con tal de que digamos que es antes del inicio del trabajo de parto, tenemos en cuenta que es ruptura prematura de membranas. En trabajo de parto hemos visto, si se rompen las bolsas durante el trabajo de parto, es ruptura precoz de membranas, ¿no? Tenemos en cuenta de que si la ruptura de bolsa es más allá de 24 horas, se le denomina prolongada, ¿no? Ruptura prolongada de membranas. Y el hecho de que ocurran 24 horas después de la ruptura es más deleterio para el producto en especial, ¿no? Con mayor grado de probable infección. Tenemos que tener en cuenta que hay ciertos riesgos, ¿no? En función a la mamá, aumenta la mortalidad por situaciones como ser cuadros de infección y se ha demostrado que la ruptura prematura de membranas aumenta en 3 veces la probabilidad de abruptio placentario, es decir, del desprendimiento prematuro de placenta no inserta. En función al producto, también aumenta la morimortalidad perinatal, principalmente por la prematurez. Otra situación es por el cuadro infeccioso. Y al hablar de infeccioso materno-fetal, tenemos que tener en cuenta de que algunas bacterias que colonizan el tracto genital inferior pueden romper las bolsas, ¿no? Hablamos de Neisseria gonorrea, hablamos de clamidia, hablamos del complejo GAM con Gardnerella, Mobiluncus, ¿ya? Pero le vamos a dar una particular importancia a los agentes etiológicos infecciosos, al estreptococo beta hemolítico del grupo B. Y en función a la mortalidad perinatal, también es que tener en cuenta que va a haber distocias, ¿no? Prolapsos de cordón umbilical, prolapsos de alguna extremidad en el producto que hayan que eleven la mortalidad del mismo. Tenemos que tener en cuenta que hay mecanismos por el cual se puedan romper las bolsas. Número uno es la alteración de las membranas. Sabemos que todo órgano, toda célula entra en un ciclo de apoptosis una vez que ha cumplido su función. Lo mismo son las membranas, ¿no? Ya ejercen ciertos lugares de defecto y de necrosis que hacen que este lugar sea más debilitado y pueda romperse por este segmento. Tenemos la deformación a nivel del orificio cervical interno. Casualmente, el orificio cervical tiene una forma ligera de embudo en relación al útero y este lugar es un punto de declive para las membranas. Por ende, este lugar es una zona debilitada para que se puedan romper. Casualmente, inclusive en un trabajo de parto, cuando se realiza a veces tacto, se produce una ruptura espontánea de las membranas por ser un lugar débil, ¿no? Y también tenemos dentro de los mecanismos a la rotura del saco ovular. Significa que entre el corion y el amnios puede haber filtración de líquido amniótico y el hecho de que una membrana esté desplegada de la otra haría que cualquiera de las dos esté en una zona más debilitada y por lo tanto se puedan romper las membranas. Dentro de las etiologías para la probabilidad de RPM tenemos que tener en cuenta primero traumatismos. ¿Ya? Lo más frecuente, los cuadros infecciosos, ya sean urinarios, ya sean gastrointestinales, pero predominantemente las infecciones de tracto genital inferior. Vuelvo a recalcar, bacterias importantes, complejo GAM, Gardnerella, Actinomyces, Mobiluncus, Neisseria y Clamidia, y le prestamos mucha importancia al estreptococo beta hemolítico del grupo B. Ahorita vemos por qué. Otro cuadro de etiología está la incompetencia cervical, ¿no? Que haría especialmente honor a la deformación del nivel del orificio cervical interno y por eso es un factor de riesgo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de una paciente, no? Para empezar, el examen genital. Si lográramos ver una paciente con eliminación abundante de líquido amniótico, por lo general el líquido amniótico es
cristalino o muchas de las veces puede tener que se llama grumos, se llama Bennix fetal, que por lo general ocurre después de la semana 32 de embarazo, ¿ya? La salida abundante ya nos da una gran posibilidad de diagnóstico y no habría la necesidad de realizar especuloscopía. Pero si el líquido no fuera abundante, es decir, estamos en sospecha, deberíamos utilizar un especuloscopio estéril y visualizar el líquido amniótico que sale por el cuello del útero, ¿no? Y le podemos realizar pruebas, ¿no? Como el prueba de pH, es el test de nitracina, que consiste, como podemos ver, a partir ya de 6,5, ¿no? El líquido amniótico torna a unos colores oscuros que nos darían la probabilidad del diagnóstico. Por lo general, el pH de la vagina es ácido y si vira a colores ácidos, lo más probable es que no es ruptura prematura de membranas. También tenemos el test de cristalización, en el cual el líquido amniótico por acción del cloruro de sodio se puede cristalizar y darnos las imágenes típicas de hojas de helena de lecho, ¿no? Como podemos ver en la imagen. También tenemos pruebas de laboratorio. Una prueba muy utilizada según su bibliografía es las pruebas de madurez fetal con el fosfatidilglicerol. Podemos realizar test de color, es decir, administrar color, una solución que se llama dentro del líquido para ver si sale por el cuello del útero, ¿no? Y también podemos realizar ecografía con índice de líquido amniótico que nos pueda sugerir el diagnóstico. Ahora sí. ¿Cómo debería ser nuestro accionar ante un cuadro de EDP? Si hay infección ovular, ¿sí? La idea es tratar de interrumpir la gestación, ¿ya? Y además, que se llama realizar medidas generales. Monitoreo fetal a la paciente, internarla, ponerle que se llama una venoclisis correspondiente, control de signos vitales seriados, ¿no? Y dentro de los controles de signos vitales nos interesan mucho la paciente que haga fiebre, que no haga taquicardia, tanto materna fetal, que en los laboratorios no encontremos aumento de la serie blanca o de la velocidad de eritrocitación. Administramos antibióticos y los antibióticos que sugiere su bibliografía son dos, el uso de ampicilina y gentamicina. Casualmente con ampicilina cubrimos estreptococo beta hemolítico del grupo B y con la gentamicina cubrimos los demás gram positivos y gram negativos sugeridos por su bibliografía, ¿no? Entonces, esto es lo que deberíamos realizar ante infección ocular. Interrumpir y todas las medidas que acabamos de ver. Si tuviéramos la ausencia de infección ocular, nuestra conducta va a ser en función a la edad gestacional. Cuando tenemos menores a 26 semanas, sí, tenemos que tener en cuenta que son productos con un pronóstico muy desfavorable debido a la inmadurez pulmonar que va a tener el producto. Por lo tanto, el tratamiento se evaluará en función al caso. Y debemos recordar de que en la definición habíamos dicho claramente, RPM es la solución de continuidad del corium y el amnios antes del inicio del trabajo de parto. Eso quiere decir que parto es a partir de las 22 semanas. Si se rompieran las bolsas antes de las 20 semanas, se denomina embarazo extramembranoso o antes de las 22 semanas. Se denomina embarazo extramembranoso. Si tenemos una ruptura que se produce entre las 27 y 33 semanas, ¿sí? Aquí sí tenemos que tener en cuenta, si hay pruebas de madurez pulmonar, las realizamos y si hay madurez pulmonar, interrumpimos ese embarazo, ya sea por la vía más conveniente. Pero si hay ausencia de madurez, tenemos que realizar manejo experimental. No, no digo que haga que no hacer. Uno tiene que tiene que ir siempre a la misma pierna. Ahora, En relación al manejo expectante de un RPM, tenemos que tener en cuenta que vamos a realizar madurez pulmonar con corticoides. Ya habíamos visto en el capítulo de amenaza de parto prematuro que su bibliografía hace referencia a betametasona, dexametasona. Casualmente en RPM prácticamente nos dicen solamente betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por dos dosis, ¿no? Dentro de las medidas generales están internar a la paciente, hacerle todo el control minucioso que debemos realizar y la antibiótico terapia, dice a veces su bibliografía dice, no, a veces
No se beneficiaría mucho porque puede camuflar el producto, el cuadro, perdón, pero se utilizan prácticamente los mismos antibióticos, ampicilina más gentamicina. Si tenemos una paciente con una edad gestacional mayor a 34 semanas, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta que la idea siempre es interrumpir la gestación. ¿Dónde? Si la paciente que se llama tiene condiciones para parto, realizamos oxitocina, ¿no? Inducción. Si no evolucionara, vamos a cesárea, ¿ya? Y es decir, cesárea solamente si el trabajo de parto no funciona o si hay la presencia de factores materno-fetales que condicionen la cesárea. Por lo general, su biografía siempre es bien favorable hacia el parto, ¿ya? Pero no debemos olvidar la administración de antibióticos, ampicilina y gentamicina, que son los sugeridos por su bibliografía, para, probablemente en este caso sí es solamente de manera profiláctica, ¿no? Otra de las medidas óptimas que su bibliografía las toma es realizar amniinfusión, ¿no? Si bien es una técnica en desuso actualmente, hoy en día les digo, ¿no? Pero se ha demostrado de que si le pusiéramos más líquido, mejoraríamos la probabilidad de compresión del cordón, ya habíamos visto en el tema anterior, ¿no? Se puede realizar con solución fisiológica o inclusive también con lactato a temperatura corporal, ¿sí? Hay ligeramente más riesgos que beneficios, ¿no? Una vez de que se interrumpiera el embarazo, tenemos que tener en cuenta que debemos controlar bastante bien a la paciente y evitar riesgo, digo, datos de infección, ¿no? Como por ejemplo, elevación de la temperatura. Controlamos muy bien los bloqueos, que estos no se presenten fétidos, como habíamos visto en puerperio patológico. La oxitocina, es decir, mejorar la contracción, es muy importante, especialmente en los casos donde hay infección ovular. Y la infección ovular, que se llama, es la que condiciona una probable atonía uterina, ¿sí? Por eso es que siempre se debe administrar oxitocicos para el alumbramiento. Y continuamos con antibióticos. Esto es en función del grado de que encontremos infección o no. Nuestra bibliografía dice que administramos antibióticos por 4 días en el puerperio, ¿sí? Y si hay datos de infección, administramos más de 4 días los antibióticos hasta que haya mejoría del cuadro infeccioso, inclusive unos 3 días después, dice su bibliografía. Bien, con este pequeño resumen, vamos a pasar a las preguntitas. Doctores, ustedes son dueños del chat. Recargamos nuestro caso clínico, paciente de 27 años de edad, gestas de su segundo embarazo, tenía un parto previo, tiene 40 y 34 semanas de gestación. Acude al servicio de emergencias por salida de líquido vaginal abundante, de inicio súbito hace 4 horas. Niega contracciones uterinas dolorosas, refiere movimientos fetales presentes, no tiene antecedentes médicos relevantes, no tenía infecciones recientes ni sangrado vaginal. Al examen físico, signos vitales normales, la exploración obstétrica, líquido amniótico claro en el especulopio, el cervix está cerrado y no se observan signos de trabajo de parto. Se realiza test de nitracina y test de cristalización, los mismos son positivos. ¿Cuál de los siguientes factores aumenta el riesgo de rotura prematura de membranas? Noniparidad, infección genitourinaria, edad materna avanzada, ejercicio físico, uso de suplementos parenterales. Este cuadro, la infección genitourinaria es la que puede aumentar el riesgo, ¿no? De las que tenemos. En ausencia de signos de infección o trabajo de parto, ¿cuál es la mejor opción de manejo para esta paciente a las 34 semanas? Inducción inmediata de parto, cesárea de emergencias, manejo expectante con vigilancia fetal y materna, tocolíticos o administración de oxitocina.
Bien, aquí tengo que se llama esta respuesta. Sí, podemos hacer inducción inmediata del parto, pero tenemos datos de madurez pulmonar, podríamos decir, ¿no? Podría ser una posibilidad la respuesta, no es que no, doctores, ¿ya? Otra es que si no tengo pruebas de madurez pulmonar, le puedo realizar vigilancia, ¿ya? Otra, también, doctores, podría ser la administración de oxitocina si voy a inducir el parto, ¿no? No están mal, doctores, no están mal. ¿Cuál es el tiempo máximo recomendado de espera antes de inducir el parto en caso de EPM sin complicaciones infecciosas? 12 horas, 24 horas, 48 horas, 72 horas o 96 horas. Sí, 24 horas, como dice su bibliografía, aumentaría el chance de que haya mayor infección. ¿Cuál es la complicación fetal más común para RPM prolongada? Macrosomía, hipoglucemia neonatal, infección neonatal, anemia o hemorragia intracraneal. Sí, sabemos que infección es lo que puede ocurrir para el producto, ¿no? ¿Cuál de las siguientes pruebas es la más útil para evaluar la infección intraamniótica en ruptura prematura de membranas? Conteo de leucocitos en sangre materna, test de nitracina, biometría fetal, amniocentesis para cultivo o perfil biofísico. La respuesta es amniocentesis para el cultivo. ¿Por qué no leucocitos? Esto más nos da infección materna, ¿no? Entonces, si es intraamniótica, probablemente es más para el producto, por eso es que su bibliografía también recomienda realizar cultivo. Bien. La morbilidad materna aumenta en un RPM por riesgo de trastorno hipertensivo del embarazo, oligohidramios, traumatismos del canal del parto, coagulopatías, abrupto placentario. Riesgo materno. La rotura prematura de membranas ovulares aumenta la mortalidad materna a expensas de la infección. La frecuencia y la gravedad de esta se encuentran estrechamente vinculadas con la duración del periodo de latencia. Cuando el mismo supera las 24, aumenta el riesgo de infección. También se ha observado un aumento de la incidencia de desprendimiento prematuro de placenta no inserta, es decir, el abrupto placentario, ¿no? Es 3 veces mayor en RPM. Y la respuesta es abrupto. Uno de los siguientes es un accidente que se presenta en un EDPM, circular de cordón umbilical, compresión de cordón umbilical, procúbito de cordón umbilical, prolapso de cordón umbilical, o todos son correctos. Bien, todos los riesgos fetales neonatales, ¿no? Está la inmadurez, la prematurez, ¿no? Es lo que determina gran parte de su mortalidad.
Grados de infección también para el producto. Del mismo modo, pasadas las 24 horas, mayor grado. Accidentes del parto. En la ruptura prematura de membranas, el riesgo de prolapso de cordón umbilical y o partos fetales es significativamente mayor que cuando la ruptura se produce intraparto. Prolapso de cordón umbilical. La D. Uno de los siguientes no es un mecanismo de ruptura espontánea de las membranas. Liberación de corticotrofina fetal, degeneración de las membranas ovulares, zona de debilidad en relación al cervix, aumento del líquido amniótico entre el colon y el amnios, o todos son correctos. Tenemos que dentro de los mecanismos puede haber una alteración de las membranas, necrosis, degeneración, debilidad, deformación a nivel del orificio cervical interno, zona de debilidad en función a todo el útero y la rotura de saco ovular que se almacene líquido entre el corium y el amnios, ¿no? Pero no, la liberación de corticotrofina fetal no interfiere. Esto es para inicio de trabajo de parto, pero no para RPM. Una de las siguientes bacterias no es agente etiológico de RPM. Treponema pallidum, Neisseria gonorrea, Clamidia trachomatis, Carneriella vaginalis, Streptococcus agalactiae. Infección local. Las madres que presentan colonización del tracto genital por tricomonas, microorganismos del grupo de Streptococcus del grupo B. A este del grupo B se le conoce como Agalactiae, por si acaso, doctores. Neisseria gonorrea y clamidia mostraron mayor incidencia de ruptura prematura de membranas en aquellas con cultivos negativos, ¿no? Se encontró asimismo una asociación de la vaginosis bacteriana producida por bacterias anaerobias, Carneriella, Mobiluncus, Mycoplasma y la ruptura prematura de membranas, ¿no? Aquí solamente es treponema pálido. En una prueba de pH para determinar RPM, ¿a qué pH se denomina membranas rotas? 3,5, 4,5, 5,5, 6,5 o ninguno es correcto. Prueba de pH, ¿no? El papel de nitracina vira de color a las modificaciones del pH. La acidez del medio vaginal se neutraliza por la presencia de líquido amniótico, ¿no? Un pH de 5 a 6, membranas íntegras. pH entre 6,5 a 7,5 simulan membranas rotas. La respuesta es D, 6,5. El líquido amniótico se cristaliza por acción de proliferación bacteriana, vermix fetal, eritrocitos circulantes, secreción vaginal o cloruro de sodio.
La mucina y el cloruro de sodio cristalizan en forma de hojas de lena de lecho al desecarse. En condiciones normales, este fenómeno no se observa en el contenido vaginal de la embarazada, y sí cuando hay presencia de líquido amniótico, ¿no? Porque se cristaliza por el cloruro de sodio. La prueba para valorar madurez fetal con RPM consiste en test de cristalización, test de nitracina, prueba de tinción celular, prueba de fosfatidilglicerol o todos son correctos. La presencia de fosfatidilglicerol. El fosfatidilglicerol se halla presente en las secreciones pulmonares. Su presencia en el canal vaginal luego de la centrifugación a 2000 RPM reduce en 15 minutos y tomando una sobrindante para realizar una prueba confirma la ruptura prematura de membranas y además la maduración pulmonar fetal, ¿no? La ausencia que se llama de eso diría un pulmón inmaduro, ¿no? Entonces aquí solamente es la prueba de fosfatidilglicerol. ¿A qué se denomina embarazo extramembranoso? LPM antes de las 20, LPM antes de las 26, LPM antes de las 32, LPM antes de las 34, LPM antes de las 37 semanas. Embarazo extramembranoso o extraamniocorial. Las rupturas de membranas no caducas. Si la ruptura ocurre antes de las 21 semanas, es decir, en la época que la caduca, refleja y verdadera no se hallan fusionadas, las membranas se retraen y el efecto sigue su desarrollo fuera de la cavidad ovular, en contacto con la pared uterina. Se constituye entonces un embarazo extramembranoso. Se trata de un accidente incompatible con la evolución normal de la preñez. El aborto y el parto prematuro son la regla, ya que resulta excepcional que el feto llegue a término antes de las 20 semanas. Uno de los siguientes medicamentos no se recomienda en un RPM. Ampicilina, gentamicina, betametasona, nifedipino, todos están correctos y bien. Como se observa en la figura 839, dice, no se recomienda la uteroinhibición en vista que el desencadenamiento de una contractilidad uterina en el trabajo de parto posterior a una rotura puede ser manifestación de infección y en ese caso es preferible que finalice el embarazo, ¿no? Por lo tanto, los tocolíticos están contraindicados. ¿Cuál de estos es un tocolítico? El nifedipino. En caso de RPM con datos de infección ovular, se procede a interrumpir la gestación, manejo expectante, uso de antibiótico terapia. A y C son correctas, B y C son correctas. Conducta ante infección ovular.
Interrumpir la gestación en todos los casos sin tener en cuenta en esta decisión el futuro del neonato. Extraer una muestra para cultivo y antibiograma y administrar antibióticos, AMPI y GENTA, ¿no? Es lo que debemos realizar. Por lo tanto, A y C son correctos. Interrumpimos, antibiótico y... Cuando hay una infección ovular se administra ampicilina, metronidazol, gentamicina, AIC todos. Ya facilita esta. Los antibióticos que se administran en LPMs, ampicilina, 2 gramos IV cada 6 horas o 6 a 12 gramos día, más gentamicina de 3 a 5 miligramos kilogramo peso. ¿No? Ahí sí. Tanto para profilaxis como para tratamiento de sostén siguen siendo los mismos antibióticos. Uno de los siguientes no es una medida para el control del puerperio en ausencia de infección. Toma de signos vitales, valorar involución uterina, valoración de loquios, antibióticos, no se administran oxitóxicos. Conducta en el puerperio. En ausencia de infección, un control cada 12 horas de temperatura y pulso. Involución uterina. Mantener los antibióticos dados durante el parto por 4 días más. Administrar oxitóxicos. En presencia de infección, en estos casos será menester aumentar la frecuencia de los controles uno cada 6 horas y continuar con antibióticos hasta tener el resultado de cultivo y antibiograma. Se suspenderá el antibiótico cuando 3 a días después de la desaparición de los signos de infección. Aquí la respuesta es que tienen que administrarse oxitóxicos. O sea, es lo que deberíamos hacer. Uno de los siguientes no se utiliza en maduración pulmonar en caso de EPM y menos de 33 semanas. Betametasona, dexametasona, hidrocortisona, hormona tiroidea o todos son aptos para madurez pulmonar. Luego de la administración de corticoides se mantendrá una conducta expectante hasta las 34 semanas para luego proceder a la interrupción del embarazo en un LPM. La administración de factor liberador de hormona tiroidea para madurez pulmonar está contraindicada, pues aumenta los riesgos maternos y perinatales, ¿no? No utilizamos hormona tiroidea. Liberadora de hormona tiroidea, ¿no? ¿Cuál es la conducta en el puerperio en ausencia de infección con los antibióticos? Suspender después del parto, mantener por 7 días más, mantener 4 días más, mantener una semana, mantener hasta que se tenga cultivo y antibiograma. Para afianzar, conducta de un RPM en el puerperio. En ausencia de infección, control de signos vitales cada 12 horas. Valoramos involución uterina. Valoramos los bloqueos.
Mantenemos los antibióticos 4 días más y administramos oxitóxicos. Si hay infección, ¿ya? La frecuencia de signos vitales ya es cada 6 horas y continuamos los antibióticos hasta tener el resultado del cultivo. Y estos se suspenden 3 días después de la desaparición de los signos de infección. La respuesta es mantener por 4 días más. Embarazada de 32 semanas de gestación con RPM, sin presencia de infección ovular, con fosfatidilglicerol positivo. ¿Cuál es su conducta obstétrica? Administrar betametasona, esperar 34 semanas para interrumpir el embarazo, interrumpir el embarazo dentro de las primeras 24 horas, A y C o B A y B. Repasamos el flujograma, ¿no? Es un RPM. Infección ovular, sí. Interrupción del embarazo dentro de las primeras 24 horas. No hay infección ovular en función de la edad gestacional, ¿no? Menor a las 26 semanas, resolución según análisis particular. Ahora sí, entre 27 y 33 semanas. Pruebas de estudio de madurez pulmonar. Sí, hemos hecho fosfatidilglicerol. ¿El pulmón está maduro? Sí. Interrumpimos el embarazo dentro de las 24 horas. No está maduro, damos betametasona. ¿Ya? Entonces, sí que se llama, damos betametasona, inclusive tenemos una conducta expectante, pero si hay madurez pulmonar, interrumpimos el embarazo. Preguntita de un examen pasado. Corresponde a la conducta frente a ruptura prematura de membranas asociadas a infección ovular, interrumpir la gestación, gentamicina, conducta expectante, maduras pulmonar, tocólisis. Infección ocular, independientemente del cuadro, se interrumpe la gestación, además de antibiótico, ¿no? Podía haber sido también parte de la respuesta, pero la premisa es interrumpir la gestación. Si se dan cuenta, de embarazo prolongado no hay preguntas hasta ahora, ¿no? Pero bien, puntos claves. Definición del EPM es la ruptura de membranas antes del inicio del trabajo de parto, independiente de la edad gestacional. Factores de riesgo incluyen infecciones genitales, antecedentes del EPM previo, embarazos múltiples, polidrámenos, trauma abdominal, anomalías cervicales. Diagnóstico clínico se basa con la salida del líquido amniótico de la vagina. Confirmación con una prueba de nitracina. Aquí tenemos ahí 5, ¿no? Cristalización, patrón de lecho. Manejo expectante versus activo. En gestaciones menores de 34 semanas y sin signos de infección o sufrimiento fetal, se opta por manejo expectante. A partir del 34 se recomienda inducción del parto. Complicaciones maternas, colinonitis es la complicación infecciosa más común, signos de fiebre materna, taquicardia fetal, taquicardia materna y sensibilidad uterina. Complicaciones fetales incluyen infección neonatal, sufrimiento fetal, sepsis neonatal y síndrome de dificultad respiratoria. La profilaxis antibiótica indispensable en el EPM para prevenir infecciones intraamnióticas y prolongar el embarazo en ausencia de signos de infección. Corticosteroides se administran antes de las 34 semanas para acelerar la maduración pulmonar y reducir el riesgo de síndrome de dificultad respiratoria. Monitoreo fetal a través de la cardiotocografía, monitoreo de la frecuencia cardíaca fetal y perfil biofísico para evaluar bienestar fetal. Duración del RPM. Mientras más tiempo permanezca el RPM sin parto, mayor es el riesgo de infección materna y neonatal. Oligohidramnios es común en el EPM debido a la pérdida de líquido amniótico, lo que aumenta el riesgo de compresión del cordón y también de complicaciones fetales. Inducción del parto se recomienda en casos de colinonitis, sufrimiento fetal, cuando la gestación alcanza las 34 semanas para evitar complicaciones. Evaluación del líquido amniótico. La ecografía sirve para medir el líquido amniótico. Es crucial para el monitoreo del bienestar fetal en un EDP.
Pronóstico neonatal depende de la edad gestacional y del momento del RPM, del tiempo transcurrido hasta el parto. Rotura previable es un RPM antes de las 24 semanas, tiene un mal pronóstico y debido a la inmadurez fetal y al riesgo elevado de coriamionitis. Le pueden tomar, por favor, una captura de pantalla para que ustedes resuman estas preguntas. Pasamos a la siguiente diapositiva. Por favor, saquen igual una captura de pantalla. Bien, doctores, pasemos a su rondita de preguntas. Estoy predispuesto para ustedes. Doctor, buenas noches. Buenas noches, doctora. Disculpe, ¿no pude sacarle foto, captura la primera de parto prolongada, las preguntas? No sé si podría poner, por favor, el cuadro. Deme un momentito, deme un momentito. Primero tengo una pregunta que me dicen si puedo, que se llama, puedo explicar la pregunta número 20. Este es su flujograma, está en su bibliografía. Todo RPM con infección se interrumpe el embarazo. Si no hay, que se llama, datos de infección, entramos en una cascada de tratamiento en función a la edad gestacional. Su caso decía de que sí había prueba de madurez pulmonar positiva y si hay pulmón maduro se interrumpe a las 34 semanas. Si el pulmón no está maduro, se madura y se mantiene una conducta expectante. Ya en eso consistía la pregunta. Mientras tanto, mientras voy buscando las diapositivas de embarazo prolongado, dice, doctor, buenas noches, dijo que solo se administra betametasona, pero en la pregunta 18 decía varias opciones, no me quedó claro. Vuelvo a recalcarles, en su tema de amenaza de parto prematuro está la administración de corticoides, tanto betametasona como dexametasona. Dice claramente que se administran corticoides, ¿ya? De todos modos, ahí en su bibliografía dice que el medicamento que no utilizo y está contraindicado para madurez pulmonar es la hormona liberadora de hormona tiroidea. Y dice, ¿cuándo se dice parto eutóxico y cuándo se dice parto distóxico? Eutóxico es cuando todo sale bien. Distóxico es cuando tiene un problema ese parto, ¿no? En relación a los DIPS-3, ¿a qué se debían? Dice claramente de que, ¿qué se llama? Está en el tema de parto prolongado como DIPS variables también, ¿ya? Yo lo sé, pero ¿cuál es lo patológico? Los DIPS 2, ¿no? Entonces el DIPS 3 por lo general podemos mantenerlo como una situación expectante para ese embarazo, ¿no? Entre que está bien y que está mal, según su bibliografía. Ahí tiene las primeras preguntas, doctora, del tema de parto prolongado. Doctor, una pregunta, ¿en qué circunstancias se realiza amniinfusión, por favor? No me quedó claro. Hoy en día ya no se hace, doctores. ¿Ya? Solamente su bibliografía la está tomando como medida. No dice en qué caso deberíamos realizar. ¿No? Dice que
Para prevenir la compresión del cordón umbilical administramos infusión, pero vuelvo a recalcar, no hay más beneficios que riesgos. Doctor, ¿podría colocar la pregunta 6 de RPM? Doctor, la cristalografía, ¿en qué casos se utiliza? Hoy en día, el test que tengan para hacer diagnóstico de DPM es el suficiente, porque hay lugares donde no tenemos nitracina, tenemos solo cristalización. Es más fácil, es más rápido, solamente hay que poner una gota en un portaobjetos y ver en el microscopio, no consiste en más, ¿no? Entonces, test de cristalización, por lo general, es el que más se utiliza, ¿ya? Pero si tienen para hacer test de nitracina, test de pH, realizan el de pH. Dice conducta. Hoy una paciente de 31 semanas con RPM claro, sin signos de infección, no contracciones, frecuencia cardíaca fetal normal, tratamiento, corticoides, antibióticos. ¿Está bien esa respuesta? Sí, es lo que dice su bibliografía. Doctor, buenas noches. En caso de oligohidramios de 41 semanas, ¿cómo manejo más adecuado en la interrupción del embarazo o amniinfusión? Su bibliografía dice de que antes de inducir el parto es una buena medida en oligohidramio severo administrar amniinfusión para que no haya compresión del cordón. Ya, es lo que dice su bibliografía. ¿Cuál es la diferencia entre desproporción cefalopélvica y distosia de hombros? Desproporción céfalo viene de que está alguna alteración en la cabeza del producto y la pelvis de la mamá, mientras que en distosia de hombros, como su nombre lo dice, es netamente que los hombros se impactaron. Nada tiene que ver la cabeza ni la pelvis de la mamá. Doctor, ¿podría explicar embarazo extramembranoso? Es aquel embarazo que está antes de las 20 semanas. Como no se han formado bien, que se llama las membranas, el producto prácticamente está en endometrio sin ninguna membrana. Es un producto incompatible con la vida. La mayor parte de las veces va a ir a aborto o va a ir a una amenaza de parto o a un parto prematuro muy extremo. Doctor, disculpe, ¿podría explicar a qué se refería el parto en avalancha, por favor? El parto en avalancha es a veces cuando utilizamos de manera irracional el misoprostol y la oxitocina y sale todo en uno, sale producto, placenta y membranas así expulsados. A eso se denomina parto en avalancha. Doctor, ¿podría explicar los criterios de GIS, por favor? Son criterios para infección de membranas. Está fiebre, taquicardia materno-fetal, leucocitosis y también está signos de irritación peritoneal, digo, irritación uterina, es decir, contracciones. Alguien me pide la pregunta número 6 de RPM. Ahí está. En caso de prolapso de cordón o de partes fetales, ¿qué conducta se toma? Cesárea. Cesárea. Sí, es un accidente obstétrico y es una emergencia. Otra vez me preguntan, conducta entre 27 a 33 semanas, maduración pulmonar, solo betametasona. ¿Está correcto? Sí, es lo que dice su bibliografía, utiliza corticoides. Y si le pone dexametasona, ¿no está mal, doctor? Por supuesto que también está bien porque es parte de los corticoides que se utiliza, está en el tema de amenaza de parto prematuro. Buenas noches, doctor. Disculpe, ¿actualmente tiene alguna relevancia la maduración de la placenta para conducta en gestaciones prolongadas? Ecográficamente se ve que la placenta senescente, es decir, la grado 3, tiene un menor grado de perfusión para el producto, es decir, se va a colocar más insuficiente. Entonces, sí, tiene validez, pero mucho depende de la edad gestacional.
al parecer no tenemos más consultas, pero antes de que concluyamos la jornada, nos vemos el día lunes del mismo modo a las 19:30. Si no me equivoco, tenemos los temas de hemorragias de la primera y la segunda mitad del embarazo. En hemorragias de la primera mitad del embarazo, doctores, por si acaso, no está incluido aborto. Y yo voy a darles la clase en función a lo que está por si acaso en el GORI, porque el GORI está más actualizado que el Schwartz, ¿ya? Pueden haber ligeras variantes entre ambas. Y creo que ahora no tenemos más preguntas. Doctor, una pregunta. Mande, En doctora. el caso de RPM, cuando nosotros iniciamos de manera, bueno, he visto muchos que inician de manera indiscriminada lo que son el uso de los antibióticos en algunos doctores, que, bueno, con los cuales he trabajado, pero en el libro, lo que yo entiendo, tienes que tener signos de infección ovular, es decir, la temperatura de la madre debe estar elevada, o tal vez tienes que ser en leucocitosis según los criterios de Gibbs que usted nos dijo. Ahora, en ese caso, si no tienes signos de infección, no inicias de manera profiláctica, también se puede iniciar de manera profiláctica los antibióticos, o está un poquito tal vez, no sé si se puede iniciar de manera profiláctica los antibióticos o no inicias y manejas, no sé, expectantes y digamos, estamos hablando de un embarazo de mm, 33 a 34 semanas, aparte de usar corticoides, obviamente, pero no sé, en el uso de antibióticos si lo podría manejar de manera profiláctica. Su bibliografía dice de que, bueno, se lo voy a poner de este modo, doctor, ¿ya? Usted tiene una paciente con embarazo de 33 semanas, se rompen las bolsas, ya, no hay datos de infección, no le voy a dar antibiótico. Y si a los 2 días empieza ya con infección, ahí sí le damos. Entonces, no vamos a esperar de que esta paciente se complique, ¿no? Por eso es que dice, ya, no está del claro el utilizar porque puede enmascarar el cuadro, pero es preferible, que se llama, que no se infecte y prefiero darle nomás antibióticos. Ya, está bien, Doc, gracias. Entonces se No, puede usar de forma profiláctica, ¿no? Esa es claro. la cuestión. A ver, ya, gracias, muchas gracias. Doctor, buenas noches. Si en algún caso no funcionara la AMPI y Genta, ¿qué otro antibiótico puedo utilizar? Eritro es otra alternativa para el estreptococo, clindamicina, acitromicina, y en vez de gentamicina para las otras bacterias, cefalosporina, aminopenicilinas. Doctor, ¿qué complicaciones a largo plazo existe en el en el largo plazo existen en el embarazo prolongado? Aumenta la mortalidad fetal, aumenta el riesgo de sufrimiento fetal. Esto es lo que está en su bibliografía nomás. Si se inicia antibiótico pasadas las 6 horas de DPM, esperamos a tener datos de infección. ¿Cómo? No estoy logrando muy bien entender la preguntita. Doctor, buenas noches. Respecto al embarazo, esta enfermedad se indica que cuando la ruptura ocurre antes de las 21 semanas y en la diapositiva que mostró seleccionar la respuesta ante las 20, ¿nos podría aclarar qué es lo que está más cerca a 20, a 21 semanas en relación a esas preguntas, doctora? ¿Está 20 o 26? Pues creo que 20, ¿no? Digo 21, ¿no? Entonces, no se haga mucho percance, doctora. Si la bibliografía dice y la pregunta está más cercana a la respuesta correcta, elige esa, es la que es más cercana, ¿no? Doctor, el uso de antibióticos en un RPM será a partir de las 6 o 12 horas. Es indistinto. Su bibliografía no les dice a las 6 empiece su antibiótico profilaxis, ¿no? Pero que se llama, la idea es darle antibiótico con diagnóstico confirmado en especial. Mensaje para incentivar como antes lo hacía, por favor. Vaya. Eh, bueno, doctores, yo adoro mi profesión. No hay, que se llama, creo, otra cosa a la cual yo me puedo dedicar a hacer. Y esta es mi pasión. Si a ustedes les encanta esto, doctores, denle con todo. Denle con todo. Estudien y esfuércense lo máximo para ser siempre los mejores. Así siempre van a llegar lejos.
Doctor, para que se evidencie prolapso de cordón, ¿cuánto tiempo debería transcurrir un LPM? No es necesario. Prolapso significa que yo veo el cordón por los genitales. A eso se refiere prolapso de cordón, ¿no? Y entre comillas, no es que me voy a quedar al lado de la paciente para ver si se prolapsa o no, porque si se prolapsa es una emergencia obstétrica. Tengo que interrumpir estate el embarazo. Creo que ahora sí tenemos doctores. Y en realidad, más bien, yo soy el agradecido con todos ustedes por su paciencia y su buen humor conmigo. ¿Ya? Nos vemos el día lunes, doctores. Tengan una buena noche y cuídense mucho.